Todos los dueños de negocios necesitan una página web. Bill Gates dijo una vez, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Pero sin embargo, hoy en día hay muchos negocios que no cuentan con una página web. Bueno, si tú quieres tener una página web, hoy, aquí y ahora, no es el programa de televisión, vas a aprender a cómo hacer una página web. Además te enseño qué es un dominio, qué es un hospedaje web, cómo elegir el dominio perfecto para tu negocio. Imagina que tu página web es un edificio. Tienes que buscar un lugar donde construir tu edificio. Además, tienes que tener una dirección que le diga a tus clientes dónde está ubicado tu edificio. Eso es un hospedaje y un dominio. El hospedaje es el lugar donde tú edificas tu página web y la dirección y el dominio es la dirección electrónica que le dice a tus usuarios dónde encontrar ese edificio. Empecemos con el dominio. El dominio está compuesto de dos partes. La primera es el nombre y la segunda es la extensión. Para elegir el nombre de dominio perfecto para tu sitio web, tienes que tomar en cuenta tres factores. Número 1. El nombre de dominio debe de incluir tu marca. Número 2. El nombre del dominio debe de incluir una palabra clave que le diga a tus usuarios de qué va tu marca. Y número 3. Tu nombre de dominio debería de incluir una palabra clave de geolocalización. ¿Qué es todo esto? Déjame te lo explico con un par de ejemplos. Para el restaurante Ago en West Hollywood, su dominio es agorestaurant.com. Este nombre de dominio incluye dos palabras claves. Ago, que es la marca, y restaurant, que es la palabra clave que le dice al usuario de qué se trata la página web. Además, no solo se lo dice al usuario, también se lo está diciendo a los buscadores como Google. De esta forma, tu página web se va a posicionar mejor, porque ahora Google sabe que tu página web va de un restaurante. Veamos otro ejemplo con una palabra clave de geolocalización. Este es un restaurante en Westlake. Su nombre es Casa Nostra y su dominio es casanostrawestlake.com. Lo ves claro, ¿no? La primera parte del nombre del dominio es Casa Nostra, la marca. Y la segunda parte es Westlake. Es la palabra clave de geolocalización. Después del nombre está la extensión. Y hay tres tipos de extensión. Las extensiones globales, las extensiones de geolocalización y las extensiones de vanidad. Las extensiones globales son las más conocidas, como las .com, las .net, las .org, las .info, y son más conocidas por las personas y los usuarios, por eso son más recomendadas. Además, son más fáciles de recordar. También tenemos las extensiones de geolocalización, que le indican a los usuarios en qué país se encuentra la página web. Recuerden que cuando yo digo usuarios no solo me refiero al público objetivo, sino también a los buscadores como Google, Bing o Yahoo. Ahora, estas palabras de geolocalización pueden ser como por ejemplo .mx para México, .gt para Guatemala o .us para Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo de un nombre de jcsolutions.us. Esta es una agencia de notaría pública que le ayuda a las pequeñas empresas a llevar su contabilidad y además hacer sus taxis. Esta compañía está ubicada en Estados Unidos y le indica a los buscadores que está ahí por medio de su extensión UE. De esta manera, esta página puede impulsar más su tráfico en los Estados Unidos, dejando el resto del mundo afuera. Esto no es ideal si tú quieres promover tu página internacionalmente. Es mejor cuando se trata de un lugar local, en este caso para Estados Unidos. Ok, creo que está claro. ¿Tienes alguna duda de cómo elegir el nombre de tu dominio? Por favor, deja un comentario en la parte de abajo y yo con gusto te voy a responder.
y te puedo ayudar a elegir el dominio perfecto para tu página web. No se te olvide suscribirte. ¿Te suscribiste? ¿Qué esperas? Dale clic al botón suscribir y clic a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Además, dame un like, que eso le ayuda a crecer a mi canal y así yo puedo hacer más videos que te puedan ayudar. Ahora que ya sabes cómo elegir tu nombre de dominio, te voy a enseñar cómo contratar el espacio donde vas a construir tu sitio web. Esto es el hospedaje. Vamos a mi página, neogenesisweb.com, y le vamos a escribir diagonal hospedaje gratis. En la descripción en la parte de abajo voy a dejarte el link para que puedas ir a esta página. Esta página es exclusiva para mis seguidores en YouTube. Aquí es donde vas a ingresar el nombre del dominio que elegiste para tu página web. Si tú aún no tienes el nombre del dominio, aquí podrás contratarlo por $14.99. Pero si usas el plan anual de hospedaje, el dominio es completamente gratis. Ahora te enseño. Yo ya tengo el nombre del dominio contratado y lo voy a usar haciendo clic en esta opción, ingresando el nombre del dominio y la extensión. Aquí tienes todos los detalles del hospedaje que vas a contratar. El pago mensual es de $6.58, pero para que tu hospedaje te salga completamente gratis por los próximos 3 meses, vas a seleccionar pago trimestral. Si te das cuenta, dice que si aún no has contratado tu dominio y si también estás comprando el dominio en este momento, puedes seleccionar pago anual para que tu dominio salga completamente gratis y vas a tener siempre tus 3 meses de hospedaje gratis. Seleccionamos pago trimestral y luego continuar. En esta página se muestra el resumen de lo que vas a pagar y aquí tú vas a escribir el código, validas el código y la magia aparece. $0 con 0 centavos. Vamos a comprar. Ingresamos nombre, apellido, dirección, número de teléfono, nombre de la compañía, dirección postal, el número de Tax ID y la contraseña que vas a utilizar. Luego aquí podrás decidir si pagas con tarjeta de crédito o con tu cuenta de PayPal. Y le das a completar pedido. Listo, ya tienes tu hospedaje. El siguiente paso va a ser instalar WordPress. Para eso vamos a ir a nuestros servicios. Haces clic en mis servicios, haces clic al nombre del servicio. Ahora hacemos clic a ingresar a cPanel. En cPanel vamos a buscar la opción Softáculos, Apps Installer. Y aquí vamos a encontrar muchos programas para instalar en nuestra website. Pero el único que nos interesa es WordPress. Hacemos clic en instalar. Aquí tenemos muchas opciones. La versión que queremos instalar va a ser la más actualizada, el nombre del dominio que estamos usando y el directorio. Como queremos que nuestro sitio web esté en el directorio raíz, vamos a borrar este WP. Aquí escribimos el nombre de nuestro blog y aquí escribimos el eslogan o el subtítulo de nuestra página web. En otras palabras, ¿de qué se trata nuestro sitio web? Esta opción de sitios múltiples no la toquen. Ingresen el nombre de usuario que quieren usar. Luego la contraseña que quieren usar. Voy a usar la contraseña que está por default, que es una contraseña bastante fuerte. Luego el correo electrónico que vamos a utilizar para la administración. En esta parte seleccionarás el idioma en el que quieres que tu sitio web sea configurado. Después hacemos clic en el botón instalar. La instalación durará de 1 a 2 minutos. La instalación no durará más de un minuto, ya está instalado. Luego podrás encontrar, después de haber instalado tu página web, podrás encontrar
el link para tu página web y el link para la administración de tu página web. Esta es la instalación básica de WordPress para tu página web, pero pronto te voy a enseñar paso a paso cómo convertir de esto a algo parecido a esto. Así es que quédate conmigo y en los siguientes videos. Y no se te olvide, suscríbete y dale clic a la campanita para que puedas recibir la notificación de todos los videos que voy a hacer en el canal. Además, dale un like a mi video, eso me va a ayudar mucho a seguir haciendo videos como estos. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios aquí abajo para que yo te la pueda contestar. Hasta pronto. Recuerda, la práctica hace al maestro.